La mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso, martes 11 de mayo del año 2021. Hay un elemento que vale la pena comentar con usted, salirnos un poco de los temas de la desesperación del presidente, sus desatinos, el espectáculo grotesco que ha brindado frente a la tragedia que ha sido esta situación en el metro, y en términos generales ese afán de trivializar todas las cosas. Ahora resulta que el salón de la tesorería, convertido como si fuera un espacio para un festival en una primaria de las madres con una cantante que ya no la hacía yo en la galaxia, a Eugenia León, prestándose a ofender de esa manera a las madres que han perdido a sus seres queridos, no solo en el accidente o en esta tragedia en el metro, sino por la violencia, etcétera, mientras esas madres protestaban o exigían ser recibidas por alguien, ¿ah? Ella bailando ahí, brincando como chapulín, ahí la Eugenia León. Pero en fin, ese es el nivel de esta gobernación. Vamos a salirnos un poco de eso y vamos a comentar algo que no sé si ha reparado usted en ello. Siguen llegando vacunas a México, poquito a poquito, y debemos de tener ahorita guardadas, no sé, 16, 17 millones de vacunas guardadas. ¿Para qué queremos vacunas guardadas? ¿Qué busca el gobierno federal teniendo ahí millones de vacunas y estar buscando aplicarlas a cuentagotas? Antes se decía, bueno, es que quiere aplicarlas masivamente en los días previos a la elección. Pues estos son los días previos a la elección. ¿Cuál sería la verdad? He preguntado a algunos amigos relacionados con ese ambiente de la salud y más o menos que tienen acceso a alguna información relevante y actualizada sobre esto, y me dicen, es que no hay forma de aplicarlas, Ángel, me dice. No tenemos la logística más elemental, más indispensable para transportarlas, para manejarlas, no tenemos los recursos humanos suficientes, y por otra parte está la soberbia y la megalomanía del presidente, que no quiere soltarle a los gobiernos estatales la posibilidad de desarrollar programas propios de vacunación, porque en ese momento la relevancia del gobierno federal pasaría a segundo plano. Y hay otro elemento, me dijeron, por ningún motivo el presidente va a aceptar antes de la elección hacer un convenio o coordinarse con el sector privado, con las cadenas de farmacias, con las cadenas hospitalarias, para aplicar ahí las vacunas, incluso aun cuando el gobierno les vendiere esas vacunas y ellos cobraren a cierto sector de la sociedad. Y me dice, y esto es absurdo cuando cientos de miles de mexicanos tienen reservaciones ya en vuelos en cuanto estén las vacaciones escolares, otros ya están yendo desde hace semanas a vacunarse a los Estados Unidos. Entonces me dice, no es que quieran guardarlas, es que no tienen la forma de aplicarlas con los recursos que tiene el Estado mexicano. ¿Se imagina usted la perversidad del presidente al actuar de esa manera? Es que ya bajaron los contagios, sí, pero siguen los contagios. La Organización Mundial de la Salud ayer lanzó una advertencia y un llamado a estar atentos a la nueva cepa esta que se detectó en la India o de origen en ese país. Los estragos que ha causado en ese país son de un impacto tremendo. El sistema de salud prácticamente está rebasado en todos sus aspectos en la India. La gente muriendo,
contagiándose por miles y miles, y aquí nosotros guardando vacunas. Esto es un poco como el indicador que utilizaron para cubrir su incapacidad cuando la pandemia, cuando los contagios. Es que tenemos camas vacías. Sí, claro, porque no reciben pacientes, los mandan a morirse a su casa. Pues sí, es cierto, iban a tener camas vacías, pero eso no significa en modo alguno un manejo correcto, eficaz de la pandemia. Lo mismo hoy. El Programa Nacional de Vacunación ha sido un fiasco. ¿Cómo es posible que tengamos 15, 16, 17 millones, un número alrededor, de vacunados en primera dosis y solamente alrededor de 2 millones y medio en segunda dosis? De esos 16, 17 millones, con 15 millones de vacunas guardadas? Al menos eso es lo que dicen. ¿Qué explicación, qué racionalidad se le encuentra a una conducta de ese tipo? La única explicación es esa perversidad ubicada o centrada en la rentabilidad electoral del presidente. Lo que no se da cuenta es que la realidad lo está apabullando, lo está aplastando, porque no hay logística. En el caso del gobierno federal no existe. El sistema público de salud, si bien hay una parte federal, pero hay una descentralización real, efectiva, en cuanto a recursos humanos, materiales, en los gobiernos de los estados. Además, hay una presencia que se advierte en todo el país de cadenas de farmacias que tienen personal calificado o podrían tenerlo, instituciones hospitalarias de primera calidad en muchas ciudades del país que podrían también aplicar esas vacunas. Pero no, él quiere toda la gloria, pues resulta que así como podría tener toda la gloria, también está teniendo todo el descrédito y la crítica por la cantidad de muertos que llevamos. Ya andamos cerca de los 220,000 fallecimientos oficiales y los números reales que ya se acepta por todos, que son arriba de 550,000 o alrededor de 550,000. ¿Tiene lógica, pues, esta posición del presidente? No. Sin embargo, no debería sorprendernos, porque si hay alguien en este gobierno que desprecia la lógica, la búsqueda de la eficiencia en el uso de los recursos siempre escasos, es el presidente. Lo único que quiere él es que todos esos recursos sirvan a sus programas electoreros. Bueno, el Programa Nacional de Vacunación lo vieron como un programa electorero. Sin embargo, en poco tiempo se evidenció la incapacidad en lo que se refiere a infraestructura para manejar vacunas, para conservarlas adecuadamente, para tener recursos humanos calificados para aplicar, para manejar, para transportar y para aplicar esas vacunas. En esas condiciones, pues, la pregunta sigue: ¿para qué queremos vacunas almacenadas y más en esa magnitud? 15, 16, 17 o 18 millones. ¿No le dará vergüenza al presidente? ¿No siente algún remordimiento que mientras hay millones y millones de mexicanos esperando la vacuna? Ahorita van de 50 a 59 años, va a ver usted lo que van a tardar. ¿Y cuándo van a empezar a vacunar masivamente a esa masa trabajadora o empleados, millones, que están entre los 25 y 40, 45, 50 años, que son los que mueven la economía, los que hacen que se genere esta producción, que se exporte, etc.? Eso no le importa al presidente. Es un desprecio por la vida de esos millones y millones de mexicanos. Las vacunas ahí están para cuando el señor se digne autorizar aplicarlas. Sin embargo, para entonces será muy tarde. Y el descrédito seguirá creciendo, la crítica seguirá acumulándose y el receptor de todas ellas será merecidamente el presidente de la República.
¿Puede ser buen presidente alguien que actúa con ese egoísmo? No, es evidente que no. Sin embargo, otra vez, eso no le importa al presidente. El presidente solamente tiene un objetivo en mente: controlar Cámara de Diputados con 251 diputados propios y, como consecuencia de ella, avasallar lo que le falta del Poder Judicial para concentrar en un solo hombre lo que se llama gobierno unipersonal, valga la redundancia. Pero el problema de esta persona es que no solo quiere un gobierno unipersonal, controlar los tres poderes, pero también quiere un gobierno de pensamiento único. Solamente es bien visto aquel que piensa como él. Todos los demás somos sus adversarios, sus enemigos. Ha llegado a un nivel de ridículo cuando se envía una nota diplomática al gobierno norteamericano en relación con las aportaciones del USDA, la Agencia Internacional para el Desarrollo. Pero resulta que el principal recipiente de esos fondos ha sido el gobierno federal, y en el gobierno federal la Secretaría de la Defensa, las Fuerzas Armadas, decenas de millones de dólares, y a una organización de la sociedad que ha aportado hallazgos que han permitido descubrir grandes corruptelas, se lanza contra ellas. ¿Pero todo por qué? Porque tiene un capricho de aplastar a la Organización Mexicanos en contra de la Corrupción y la Impunidad, que dirigió o que fundó y luego dirigió, ya no, ahora está en otras actividades dentro de otra organización de la sociedad, a Claudio González Jr. El presidente tiene fijaciones que rayan hoy en la locura ya. Está fuera de este mundo. Doy nada más un ejemplo. Ese al carajo en relación con la pregunta que le hicieron respecto a por qué no había ido o a un hospital a ver a los heridos o ir el día de la tragedia. Y ese día en la noche no fue porque está dormido, porque lo sedan. Señor, lo sedan a las 5 o 6 de la tarde y lo despiertan hasta el otro día y hay orden de no despertarlo. ¿Por qué? Por sus males, por su salud, que si hipertenso, que los dolores en la columna vertebral, etc. Pero el caso es que no fue. La razón es secundaria. Y al otro día solamente le dio el apoyo a los dos principales responsables, a Marcelo Ebrard y por ahí su sosteniente y cargador de portafolio Mario Delgado y la anticientífica Sheinbaum. Las dos cartas disque fuertes para la presidencia de la República. Pero en fin, no olvide usted esto: vacunas guardadas, vacunas desperdiciadas. Ese es el elemento que va a identificar a este gobierno. Repito, vacunas guardadas, vacunas desperdiciadas. Muchas gracias y lo espero mañana miércoles aquí en este espacio que es más de usted que mío. Gracias.